Perfecto. Ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias, Diana. A Bueno, vosotros. pues buenas tardes a todos y a todas las que estáis presentes en esta nueva edición de este curso de promoción del buen uso de las TIC en la comunidad desde el ámbito sanitario. Me llamo David Cortejoso, soy psicólogo sanitario y bueno, yo simplemente vengo a presentar un poco al compañero Hilario, a estar un poco de aquí de apoyo porque él es el que tiene el protagonismo esta tarde y el que tiene que presentaros esta webinar. Simplemente deciros que, bueno, él también es psicólogo clínico por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 30 años, por no decir un porrón de años de experiencia profesional, tanto en el ámbito clínico y sobre todo ya en los últimos años, unos cuantos años, sobre todo en el ámbito de la formación, en el trabajo con la prevención, que yo creo que es lo que más le gusta, ahora os comentará. Fue psicoterapeuta del equipo de psiquiatría infantil de Guipúzcoa, el Centro Provincial de Drogodependencias de Granada, docente desde hace 10 años en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Salamanca, miembro de la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, compañero del Colegio de Psicología de Castilla y León conmigo y desde hace ya 7 añitos, precisamente en el grupo de trabajo que tenemos de nuevas tecnologías, ahora con otro nombre. Bueno, tiene un montón de experiencia en el ámbito clínico, en el ámbito preventivo y en estas temáticas precisamente de las que tenemos en este curso. Entonces, yo ya me callo, creo que aparte de todo lo que os he dicho, Hilario ya es un amigo de años, compañero de profesión y amigo, y es un lujo, como siempre, escucharle y es una maravilla cómo forma, cómo expone y cómo explica las cosas, así que aprovecharlo al máximo. Yo estoy por aquí y ya os dejo poner. Gracias, Hilario, cuando quieras. Pues gracias a ti, David, y bueno, dar la bienvenida a todas y a todos los que esta tarde nos acompañáis en esta tórrida y calurosa tarde, pero que espero que aquí al fresquito de nuestro salón, en nuestros despachos, sea provechosa. Como bien decía David, bueno, pues creo que las acciones son las que definen también a las personas, ¿no? Y yo efectivamente, aunque soy clínico, pues ya hace tiempo que me pedí una excedencia en la pública para trabajar en formación y en prevención, porque es realmente lo que creo. Y por eso el módulo que yo precisamente tengo en este curso es sobre prevención. Lo que vamos a hacer en la webinar de esta tarde es un poco complementar aquellos contenidos que ya estáis viendo y trabajando en el curso. Y yo os planteo un poco pues, una propuesta de webinar que espero compartir con vosotros. Lo primero es deciros que aunque estemos en línea, online, no de forma presencial, pues quiero que la hagamos entre todos, de alguna manera, y que podamos compartir y, si es posible, debatir sobre todo lo que estáis viendo en el curso, en el módulo en concreto y bueno, cualquier estrategia o cualquier cosa que queráis plantear. Y para ello lo he planificado un poco como en dos partes, ¿no? Primero una exposición de conceptos y estrategias preventivas y, por supuesto, en las cuales podéis intervenir, pero sobre todo hemos dejado un espacio al final de los últimos 15-20 minutos para que podáis hacer preguntas, sugerencias, plantear dudas. Y yo incluso os invito a que también podáis expresar, cada uno de vosotros o de vosotras, que quiera, pues cómo os estáis sintiendo en el curso respecto a los aprendizajes adquiridos, cómo implementarlos en vuestra labor profesional, en fin, todo lo que queráis. Repito, aunque estemos online, yo os invito a participar y precisamente por eso, aunque ahora estemos con los micros apagados para que no haya interferencias, aquellos y aquellas que queráis tener vuestra cámara encendida, pues a mí no me importa, todo lo contrario, me encanta porque así te da la sensación de que estás hablando con personas y no con una pantalla. Y por supuesto, sí os animo a que os atreváis a abrir las cámaras, por lo menos en la parte ya final, cuando ya dejemos la presentación, cuando entremos en el turno de debate y tal. Bueno, dicho esto, entonces nos metemos en materia. Como punto de partida, he rescatado algo que me parece fundamental, que está en el curso, pero que conviene dejar muy claro desde el principio para que no nos dejemos llevar por esa corriente imperante de que los niños, niñas, como son nativos digitales, pues resulta que hacen un uso muy bueno de estas herramientas. Bien, sabemos que llamamos nativos digitales, aunque el término no estemos muy de acuerdo en nuestro grupo, pero llamamos o nos referimos a aquellos niños, adolescentes, jóvenes que ya nacieron en la era digital y que por lo tanto no tienen ningún tipo
de dificultad, incluso me atrevo a decir que son, vamos, se lanzan directamente al uso de las mismas sin ningún tipo de reparo, ¿no? Por otra parte estamos los adultos, entre los cuales, claro, me incluyo, que somos, o podríamos denominarnos, inmigrantes digitales, puesto que cogimos el tren de las TIC, lo cogimos en marcha, con mayor o menor fortuna. Pero no podemos olvidar que esos niños esos niños y jóvenes que llamamos nativos digitales, eh, corren un tremendo riesgo si en el uso que hacen o en la forma de acceder a las TIC no vienen acompañados por adultos. Y ahí sí que nos gustaría, nosotros estamos reivindicando mucho de nuestro grupo el término de huérfanos digitales. Lo que queremos con este curso y con esta webinar y todo lo que estamos haciendo en esta línea es que nosotros, a través de nuestra intervención, los adultos, hablo en general, pues podamos evitar que ellos se conviertan en huérfanos digitales y más bien en competentes. Por eso me parece muy importante que diferenciemos lo que es la destreza manual propiamente dicha en el manejo de los dispositivos, que ahí los menores, incluso de edades muy tempranas, ya han accedido, no tienen ningún problema y lo hacen de una manera totalmente libre, atrevida, no tienen temores, pero eso no significa que porque tengan destreza manual en el uso de los dispositivos sean competentes digitales. Esto me parece muy importante dejarlo muy claro y diferenciado desde el principio. Hablamos de competencia digital cuando hacemos un uso responsable de las TIC, que hemos venido insistiendo que son herramientas excelentes, que nos facilitan las cosas, pero tenemos que evitar que nos la dificulten. En ese uso responsable de las TIC, pues nos referimos a todo, pues que sepan comportarse adecuadamente, eso que llamamos una etiqueta, que las utilicen en el tiempo adecuado, con los contenidos que sean pertinentes en cada edad, que establezcan contactos de seguridad y, por supuesto, que sepan gestionar los riesgos que a veces se derivan de un uso problemático. En este sentido, es importante que partamos de que la propia percepción del riesgo es totalmente diferente si la vemos desde la perspectiva de los menores y si la vemos desde la perspectiva de los adultos. Nosotros y nosotras, los adultos, tenemos tendencia a sobredimensionar la idea del riesgo, incluso a ver riesgos donde no existen. Hay gente que yo escucho a padres, a profesores que es que está enganchado a las nuevas tecnologías. Bueno, pues a lo mejor está haciendo un uso abusivo, pero no significa que esté enganchado. Por otra parte, cuando ya hay un riesgo, tenemos tendencia los adultos a magnificar esos riesgos o las consecuencias de los mismos. Y como también, derivado de todo esto, tenemos tendencia a sobreprotegerles de los riesgos. La sobreprotección como estrategia general nunca funciona. Se ha demostrado una estrategia preventiva totalmente ineficaz, más bien contrapreventiva, contraproducente, porque genera también dependencia. Y ya entraríamos en otro campo que no es pertinente tratar esta tarde, pero que quede claro que esta tendencia a sobreprotegerles cuando vemos excesivos riesgos no es una buena estrategia, lo veremos después. Esto referente a los adultos. Sin embargo, los menores, los y las menores y los adolescentes tienen tendencia o a no percibir el riesgo o si lo perciben, a hacerlo de manera minimizada. Pero es que incluso en algunas ocasiones lo que hacen es buscar de forma activa el riesgo en una sociedad donde tiene todo más o menos planificado. Si os dais cuenta, los niños y niñas actuales, los adolescentes, prácticamente desde sus propios hogares ya tienen a medio y largo plazo una perspectiva vital prácticamente programada. Y como todos sabemos, sobre todo en la adolescencia, necesitamos afrontar nuestros propios retos y nuestros riesgos, aunque sea a veces generándonos dificultades. Dicho todo esto, vamos a intentar acercarnos un poco a esa relación que los y las menores mantienen con las TIC. Vamos a ver qué motivaciones, por qué tienen este uso tan abusivo en este momento y que además se espera que vaya a mayores. Lo primero de todo es ver por qué utilizan esto. ¿Qué motivaciones tienen? Lo primero, yo pienso que la primera motivación es que todos tenemos que aceptar que es también una buena forma de relacionarse, incluso una buena estrategia, una buena herramienta socializadora y, ¿por qué no?, para quedar. Antes quedábamos todos cuando no había estas cosas y todo el mundo sabía dónde encontrar a los amigos. Ahora puede que en media hora cambien de sitio y están permanentemente mandándose WhatsApp. Oye, que quedamos en tal sitio, que esta persona no puede, en fin. Es una herramienta socializadora. Démosle ese contenido. Y hasta ahí no hay ningún problema. A veces también, ¿por qué no? Es una herramienta lúdica, en muchos casos, sirve para jugar, para divertirse, para pasarlo bien. También en ocasiones para obtener información, para conocimientos, ¿por qué no? Con actividades relacionadas con la propia
escolaridad. Y ya la cosa, yo pongo aquí la línea divisoria. Yo creo que hasta aquí es pues, bastante normal y razonable y hasta, ¿por qué no?, saludable el uso. Pero a partir de aquí la cosa se empieza a complicar. Si la motivación fundamental que tiene un chico o una chica, un menor o una menor, es ya obtener un beneficio económico, ganar dinero a través de apuestas online, juegos, lo que sea, ahí ya la cosa empieza a ser algo problemática en sí mismo. Si además de esto lo que obtienen a través del uso abusivo es el obtener prestigio dentro del grupo, reconocimiento grupal o social, lo que fuere, por ejemplo, a través de retos virales, a través de prácticas peligrosas como el sexting, incluso, ¿por qué no?, ejerciendo ciberbullying y otras prácticas de riesgo, ahí ya estamos ante un problema en sí mismo, ¿de acuerdo? Quiero dejar muy claro que, aunque a veces parezca absurdo, hay muchos niños y niñas que a través de las prácticas de acoso online, lo que llamamos ciberbullying, lo que pretenden es buscar una reafirmación en el grupo. No tanto hacer daño, que también, pero sobre todo intentan tener un estatus dentro del grupo. Y ya la cosa se complica del todo, sobremanera, cuando esa conducta se trata de una conducta sintomática, ese abuso que se hace, o ese uso excesivo, para aliviar tensiones, para cubrir carencias emocionales, para refugiarse ante situaciones que son desagradables o problemas, o, ¿por qué no?, para escapar de la rutina, aburrimiento, frustración. Hay niños y niñas que te vienen a consulta y te dicen que es que se aburren mucho, y los padres lo dicen, no, no es que se aburre, y entonces recurren a estas herramientas. Ni que decir tienen, lo veremos después, que muchas veces cuando se aburren y recurren a esto, es porque a su vez los padres, cuando no sabían qué hacer con ellos y tampoco tenían estrategias para que no se aburrieran, precisamente les metían desde muy pequeñitos en estas prácticas. Bien, todos sabemos que esta es la realidad que hay, nos guste o no nos guste, podemos estar más a favor, más en contra, y ya sabemos más o menos todos qué hacer. En el curso se incide sobremanera sobre las distintas formas. Ahora lo que vamos a hacer es cómo hacerlo. De saber qué hacer, todos más o menos estamos de acuerdo. Vamos a ver cómo hacerlo. Y en este sentido, tengo que decirlo, no todo vale en prevención. A veces hacemos y ves estrategias por ahí que supuestamente son preventivas y consiguen justo el efecto contrario. Yo suelo decir que la prevención, igual que la educación y la salud, no se predica, se promueve, se fomenta y sobre todo se practica. Y sobre todo desde el rol de adultos y referentes que somos. Y en este sentido tenemos una gran noticia. Yo creo que es una buena noticia. El saber que esa relación que establecen los menores con las TIC está condicionada y a veces influida en gran manera o en una parte importante del uso que hacen por la respuesta que reciban de la sociedad adulta, con lo cual nos dan una cancha, un campo donde poder actuar. Eso a mí me parece una gran noticia. Otra cosa que dijeran, bueno, no es que los adultos no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer. Y en este sentido voy a poner un concepto que lo pongo también en la webinar, perdón, en el módulo, pero que conviene recordar. La sociedad adulta, y ahí me refiero a familias, escuela, comunidad, los adultos en general, puede adoptar muchísimas posturas. Yo lo he resumido en tres. Puede ocurrir que se desentienda o sea excesivamente permisiva en el uso de las TIC, o incluso que miren para otra parte cuando los y las menores utilizan de forma abusiva estas herramientas. En esos casos, a veces no somos conscientes de que estamos dejando que sea el azar el que determine la relación que los chicos y chicas, los niños y niñas van a establecer con las TIC, y eso lógicamente es muy peligroso. Puede ocurrir, por contra, y en el polo opuesto, que los adultos en general lo que desarrollamos es una especie de tecnofobia a través de nuestros miedos, prohibiciones, prejuicios que trasladamos a nuestros menores. Ahí ellos directamente lo que hacen es que se alejan de nosotros, puesto que ya bastantes problemas tienen también los menores y sobre todo los adolescentes para que encima les metamos nuestros propios miedos y angustias. Ahí automáticamente ellos se alejan de nosotros, dejamos de ser un referente válido y lo más probable es que sin nuestra compañía, sin nuestro asesoramiento, sin nuestra educación, hagan un uso problemático con una mayor frecuencia. Luego, creo que la postura más correcta es que lo veamos, este fenómeno nuevo, que nos ha pillado a más de uno con el pie cambiado, lo veamos como una oportunidad para intervenir también de forma educativa. Ellos necesitan que nosotros, los adultos, nos pongamos el mono de trabajo y les acompañemos como unos referentes facilitadores en el uso de las TIC para que hagan uso de ellas asumiendo los menores riesgos posibles. Esto es algo que nos corresponde absolutamente. Pienso que a todos y a todos los adultos y adultas, pero cada uno en su ámbito de trabajo.
Yo sé que seguramente muchas de vosotras, aparte de ser profesionales de la salud, sois madres y sois padres, y muchas de las preguntas que os haréis serán desde el punto de vista ese. Bien, lógicamente no es lo mismo actuar desde un centro, desde un ámbito profesional que desde un ámbito familiar, pero siempre tenemos que estar ahí presentes. Entonces yo pienso que cualquier estrategia educativa o preventiva, en cualquier ámbito, pero sobre todo en este, donde corren grandes riesgos, tiene que ubicarse en este acompañamiento. Somos como una especie de faro que les va a orientar el camino. En este sentido vamos a ver algunas estrategias que considero que son realistas y efectivas en los distintos ámbitos de intervención y en los distintos niveles. Aquí pongo que el fin último de la prevención es que las personas sean sujetos activos y protagonistas de su propia conducta y su propia evolución. En este caso, yo estoy, cuanto más trabajo, más claro lo tengo, de poco sirve que estemos muy encima, marcando pautas, eh, exigiendo, prohibiendo, lo que sea, si nosotros no posibilitamos a través de una serie de actitudes, herramientas que tenemos que fomentar para que ellos desarrollen, si no posibilitamos que ellos sean los que al final decidan si es conveniente o no para ellos utilizar tal o cual contenido o estar tal o cual tiempo, se queda un poco ahí en aguas de borrajas. Por lo tanto, a mí me encanta esto. Yo creo que todo el trabajo que hagamos tiene que ser para responsabilizarles, para hacerles dueños de sus propias conductas, ¿vale? Y en este sentido, como decíamos, podemos prevenir desde los distintos ámbitos, ¿no? Ese abordaje problemático o ese abordaje preventivo del uso problemático y, por lo tanto, lo que acabamos de decir ahora, fundamentalmente incidiendo en la conducta y en la actitud que ante las TIC tiene el propio menor o la propia menor. Lógicamente, el ámbito privilegiado y fundamental de prevención es la familia. La escuela también es un ámbito privilegiado porque por él pasan absolutamente todos los niños y niñas en este momento, no es como en tiempos pasados. Ahora todo el mundo, todos los niños pasan por la escuela. No podemos decir lo mismo de la familia. Todos los niños y niñas tienen padres, pero no todos los padres y madres ejercen. Cuidado con este tema. Por eso digo que es un ámbito muy importante de prevención la escuela. Por supuesto, el ámbito sanitario, donde también podemos hacer una intervención preventiva importante para que no pase luego, no tenga que pasar todo al servicio especializado y, por supuesto, también a nivel comunitario. Todo esto lo que posibilita es que ellos efectivamente sean competentes digitales y que hagan un uso saludable de las TIC. No que estemos encima de ellos, les prohibamos, cuando no estamos se aprovechan y están el doble. Eso no es competencia, ¿vale? Y esto que hemos dicho, prevenir desde los distintos ámbitos, pues también desde estrategias preventivas en los tres niveles de prevención. Prevención universal, selectiva indicada, que ya os viene muy bien explicado en el módulo y no vamos a dedicarle más tiempo. Pero sí que me gusta incidir que estas intervenciones que llevemos a cabo a nivel preventivo, sea universal, selectiva o indicada la intervención y en cualquier ámbito, tiene que ser en ámbitos o en espacios de educación formal y no formal. Es decir, yo estoy convencido de que en la educación no formal es donde está la clave, de que la gente realmente sea capaz de ejecutar aquello que ha aprendido en ámbitos formales. Y luego hay una cosa fundamental, y es que lo hagamos de la manera más precozmente posible. Yo soy de los que opina que si esperamos a la adolescencia para prevenir, ya llegamos tarde. Porque los hábitos se adquieren en la segunda infancia, que viene a ser fundamentalmente entre los 6 años y los 11 o 12 años. En la adolescencia ya han adquirido los hábitos. Y si un niño o una niña ya en la adolescencia tiene un uso problemático, va a ser más difícil que lo cambie. Y algunos criterios para llevar a cabo estas intervenciones. Pues lo primero, tener claro que las relaciones interpersonales presenciales son fundamentales en la socialización. Jamás una TIC puede sustituir a, a una relación presencial, está clarísimo. Por supuesto, las TIC son un medio instrumento, pero nunca deberían de convertirse en un fin en sí mismas. Los que trabajamos en adicciones sabemos que las TIC llegan a ser problemáticas y llegan a ser adictivas cuando se convierten en el eje central de la persona, cuando ya eso prioriza las actitudes y las conductas del menor, descuidando otras actividades. Por lo tanto, las TIC en ningún momento pueden sustituir a la vida real, aunque en algunos casos ya se está haciendo. Los y las menores tienen derecho a conocer y disfrutar la vida alternativa a las TIC, pero es imposible que la disfruten si no la conocen. Y ese conocimiento de esas alternativas, de esas
estrategias de vida alternativa, nos corresponde a nosotros adultos implementarlas y enseñárselas. Y por supuesto, a nosotros adultos nos corresponde también promocionar y proteger la salud, que son conceptos incluso más holísticos, más amplios que la palabra prevención. La prevención está basada, como bien sabéis, precisamente en la promoción y en la protección de la salud. Bien, ¿qué pautas? Bueno, pues en el curso tenéis cantidad de pautas. Yo he sintetizado todo de la siguiente manera. Nunca, o por lo menos intentar no desarrollar actitudes de tecnofobia, pero sí de conocimiento, acercamiento también de nosotros, de los adultos, a estas herramientas y, por supuesto, de educación digital. Evitar prohibir y fiscalizar o, el polo opuesto, dejar total libertad, compartir con ellos siempre que se pueda y sobre todo desde el principio, desde los primeros momentos en que acceden a estos contenidos y a estas herramientas. Y por supuesto algo fundamental que a veces no se tiene en cuenta. Para todo en la vida y sobre todo cuando estamos educando a menores es fundamental establecer normas y límites. Es un tema que para muchos padres y madres actuales y adultos en general como que suena raro eso de poner límites, que esto es básico. Los límites y las normas son fundamentales porque les sirven como de referencia que les orienta. Y esos límites van en función de la edad, los contenidos, el tiempo de utilización, los contactos. En este sentido, hay contratos de navegación segura. En la plataforma os hemos puesto varios modelos, el que tenemos en el propio Colegio de Psicología, también algunos de ANAR y algunos otros, pero siempre dejando claro las prioridades y que en ningún caso se utilicen los dispositivos en determinados momentos, que yo he concretado en 3 momentos concretos, comenzando por importancia, en horas de sueño. Los menores y las menores, como los adultos, tenemos que tener garantizado el descanso. Por lo tanto, una estrategia básica es que a partir de una hora se desconectan todos los dispositivos tecnológicos. Y, por supuesto, no se tienen en su habitación. Si se tienen ya puesto desconectarlo, que ya lo conectarán ellos, ¿de acuerdo? Por supuesto, en las horas de las comidas. Es importante también para una alimentación equilibrada. Y también, ¿por qué no?, en las horas de estudio. Hay niños y niñas, chicos y chicas que sabemos que lo hacen todo rápido porque así luego tienen más tiempo de disfrutar. Al decir lo hacen rápido me refiero a las tareas escolares, por ejemplo. No, hay un tiempo establecido para tareas escolares y otra para el uso de las TIC. Y no porque hayan terminado antes las tareas, tienen que tener más tiempo de utilización de las TIC, ¿de acuerdo? Y aquí también estableciendo esas prioridades que estamos hablando. Primero las tareas y luego el uso lúdico de las TIC, porque si lo hacemos al revés nunca llegará tiempo para las tareas. Bueno, realizar y practicar con ellos actividades lúdicas alternativas de las que venimos hablando desde pequeños. Una actividad lúdica alternativa, por ejemplo, es salir a la naturaleza, tener ocio. Yo me acuerdo del día este del apagón, recordaremos todos, ¿verdad? El día del apagón en Salamanca, curiosamente, era el día del hornazo, ¿verdad? Y todo el mundo estaba por ahí, pero yo me llamó muchísimo la atención que no veías a la gente con los móviles. Tú vas en otros días de hornazo, vas a los sitios donde está el campo, a los sitios así donde la gente se reúne y ahí está cada uno con su móvil. Ese día a mí me encantó ver que todo el mundo estaba jugando de nuevo. Había incluso gente que yo vi celebrando esa festividad, que estaban jugando a juegos de mesa. Bueno, pues ¿por qué no? No se trata de que tengamos que esperar otro apagón, pero es importante que nosotros los adultos fomentemos esas actividades lúdicas alternativas. Por supuesto, es un tema fundamental. Decíamos antes, al ver las motivaciones, que cuando la conducta de uso abusivo tiene que ver con cubrir necesidades psicosociales o emocionales, corren más riesgo. Por lo tanto, esas necesidades que algunos niños y niñas cubren utilizando excesivamente estos dispositivos tecnológicos, es bueno que ya las tengan cubiertas por parte de las relaciones interpersonales con sus padres, con sus amigos, con sus profesores, para no tener que recurrir como vía de escape a las TIC. Y, por supuesto, básico, ofrecer un buen modelo como adultos que somos, tanto en el ámbito familiar como escolar o sociosanitario. Darle responsabilidades y competencias de su uso, porque si no, no se hacen competentes, lo he insistido antes. Claro, a mí que mi hijo, mis hijos ya son mayores, ¿no? Pero que mi hijo cuando tenía 12, 14 años, cuando estaba yo presente o estábamos presentes, sus padres allí, pues más o menos siguieran las normas, pues tiene valor, pero no tanto que si yo no estoy presente o no estamos presentes los adultos, si ellos son capaces de cumplirlas. Eso tiene que ver con la asunción de responsabilidades, con la tolerancia a la frustración que muchas veces hay debajo y, por supuesto, con esa competencia que estamos hablando en el uso.
sin olvidar, y esto lo quiero resaltar, que lo que se trata es de favorecer una relación saludable con las TIC, no de prohibir y no de descuidar otras facetas importantes de la vida. Relación saludable, que igual que en las relaciones que mantenemos con el resto de personas de forma presencial, hay relaciones que son, vamos, maravillosas y otras que es mejor dejarlas de lado. Habéis oído hablar de las personas tóxicas, por ejemplo, pues aquí también puede haber relaciones tóxicas a través de Internet. ¿Cómo hacerles competentes en el uso de las TIC? Porque ya sabemos que esa es la idea, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues para mí me parece fundamental que pongamos en práctica procesos de autorreflexión. Mira, a mí no me sirve, si yo fuera maestro o profesor, no me sirve que mi alumno me vomite todo un contenido y me saque un sobresaliente si no lo ha pasado por su cabeza, porque puede que se le olvide tan rápido como lo ha aprendido. Sin embargo, si se ha posicionado críticamente ante eso, posiblemente ya tenga su propio criterio de qué es lo que le conviene o no hacer al respecto. Y esto se hace, amigos míos y amigas mías, desarrollando habilidades personales, esas que hemos llamado toda la vida habilidades sociales, pero que tienen que ver también con lo cognitivo y con lo emocional. Por ejemplo, decidir de forma autónoma y responsable, cosa difícil en el tema de las TIC, donde hay tanto gregarismo, decidir de forma crítica, posicionarse de forma crítica, no tragar entero todo lo que dicen, sobre todo si viene de nuestro influencer o nuestro youtuber preferido, y por supuesto hacerlo de una manera responsable, sabiendo que no es tanto lo que me digan los demás, sino lo que yo considere que debo hacer, ¿vale? En el tema de la autorreflexión, a mí me gusta citar mucho a Unamuno, nuestro paisano salmantino y vasco, que decía, siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Esto parece fácil decirlo, ¿eh? Ahora está muy de moda cuando hablamos de gestión emocional, inteligencia emocional, pero cuando Unamuno nos habla de estas cosas, y ella decía esto, piensa el sentimiento, siente el pensamiento. Bueno, actuamos impulsivamente cuando nos dejamos llevar por las emociones, lo sabemos todos, y si no que se lo preguntemos a los políticos en campaña electoral. Tiran de vísceras. ¿Qué pensáis que hacen los tecnócratas para que seamos usuarios y las grandes empresas? Lógicamente, todos los mensajes van dirigidos a la parte nuestra visceral, donde se alojan las emociones y todo esto. Bien, los expertos en marketing lo saben perfectamente en relación con las TIC. Por eso, ellos, su empeño fundamental es ganar dinero a base de nuestra inocencia, de nuestro dejarnos llevar, ¿vale? Y que experimentemos todo lo que nos ofrece. Sí que nos ofrecen una serie de ofertas que quién renuncia a ellas, sobre todo si uno es menor y todavía no sabe lo que es. Si no lo hacemos los adultos, imagínate los pequeños. ¿Para qué vas a bajar a comprar el periódico si yo te doy todos los periódicos gratis aquí online? Claro, no solo es que no hagas ejercicio, ni es que te lees todos de un plumazo, pero a lo mejor la clave está en eso, en decir, no, no, es que prefiero bajar abajo porque me gusta más leerlo en papel, por ejemplo. Bueno, entonces la prevención con menores, en esa prevención con menores debemos de ayudarles a pensar, a reflexionar a través de una habilidad que todos sabéis que se llama pensamiento crítico. Y intentando hacer preguntas, no preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Yo creo que educar hoy consiste mucho más en hacer preguntas que en dar respuestas. Porque si tú le das respuestas, sobre todo a un adolescente, ya sabe lo que te va a decir a cambio, la oposición, como primera estrategia. Dejemos que piensen, no le digamos lo que tienen que hacer, preguntémosle qué pueden hacer además de esto. Eso que llamamos nosotros, a mí me gusta llamarlo como celebrar, ¿vale? Y bueno, otra habilidad importante a poner en práctica con ellos para esa competencia digital es que sean capaces de tomar decisiones, pero suyas, de forma crítica, responsable. Eso que llamamos en psicología, que desarrollen el locus de control interno, que actúen o que tengan una actitud ante las TIC guiados por su propio interés y motivación y no por influencias externas o el azar, que contrasten la información. Repito, hay gente que se traga todo lo que le llega por determinadas vías telemáticas, ni las cuestiona, dice, no, viene de aquí, lo, tiene que ser eh, cierto, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta respecto a esta motivación y a esta especie de control interno, que nos motivamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que queremos y nos fijamos objetivos para lograrlo. Si preguntamos a nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y también a los adultos qué es lo que logramos o qué queremos conseguir a través de las TIC, posiblemente no tengamos respuesta. ¿Por qué? Porque no nos hemos parado a pensarlo. Tenemos tiempo para todo, para compartir, para esto, para lo otro, pero nos queda tiempo para nosotros mismos. Nos da miedo incluso a veces mirarnos para nosotros. Yo invito a que hagamos esto. Y bueno, esta toma de decisiones también depende de otras habilidades para la vida, ¿vale? De estas habilidades que llamamos psicosociales, el autoconocimiento, explorarnos mejor a nosotros mismos, la empatía,
el manejo de emociones y sentimientos, eso que llamamos gestión emocional o inteligencia emocional, el pensamiento crítico y creativo y la asertividad. Es saber hasta dónde puedo llegar, aunque los demás quieran que llegue, y ser capaces de expresarlo. Bueno, vamos a ver cómo podíamos prevenir o qué estrategias poner en práctica en cada etapa evolutiva de las que hemos dicho. Yo pienso que la primera infancia, por desgracia, en este momento sigue siendo ya una etapa de riesgo porque muchos niños y niñas en esta primera infancia, que va más o menos de 0 a 6 años, ya es el momento en el que se inician en las prácticas. Pero tenemos que tener en cuenta que la primera infancia está regida por la subjetividad en cualquier aspecto de la vida. Todo lo que ocurre en la vida de un niño está visto desde su ombligo. Los padres están contentos, felices, él se cree el protagonista. Los padres discuten, él se cree el culpable de que sus padres discutan. Exactamente igual pasa con todo lo demás. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ahí el aprendizaje vicario o por imitación es fundamental. Nosotros podemos predicarle, darle cantidad de ejemplos, marcarle pautas, hacer contratos conductuales, lo que sea. Pero si ellos observan que lo que estamos intentando implementar con ellos, nosotros no lo llevamos a la práctica, es que no lo tienen en cuenta. Directamente ante ese contraste de pareceres van a optar por la imitación, no por el cumplimiento de las normas o las advertencias que les demos. Ellos tienen tendencia a reproducir a través de las neuronas espejo. Y esto es así de claro, ya sea en el ámbito, lógicamente, escolar o sanitario, pero sobre todo en el familiar. En la segunda infancia ya es una etapa, lo dije antes, para mí es una etapa privilegiada de prevención, porque ya han adquirido, es el momento donde adquieren los hábitos y además comienza la socialización a través de los iguales. Luego aquí es un periodo muy importante porque todavía no ha venido esa etapa de protesta que se da luego en la adolescencia. Está en una especie de latencia, de calma emocional y afectiva y es muy bueno intervenir ahí porque son más receptivos a lo que les planteemos. Ahí los mensajes que le demos a los adultos suelen ser mejor recibidos o al menos no se ponen en contra, como ocurrirá después. Y por supuesto, lo hemos dicho antes, es el momento donde adquieren los hábitos y estilos de vida. Como tú no intervengas en la segunda infancia y esperes hacerlo en la adolescencia, repito una vez más, llegamos tarde. Esto referido a todo, también en el tema de las TIC, no digamos en el resto de conductas adictivas y por supuesto en otros estilos de vida saludables. Ya en la adolescencia es la etapa donde la persona necesita, lo hicimos todos cuando fuimos, yo espero que todos hayamos superado esa etapa, que no siempre se puede decir, ¿eh? Sabéis que es una etapa que comienza cada vez antes, pero por arriba se alarga hasta edades insospechadas, todos conocemos adolescentes de 30, 40, 50, 60 años, y yo conozco seguramente también, como algunos y algunas de vosotras, personas que murieron sin haber hecho el tránsito adolescente, se quedaron ahí clavados, ¿vale? Cuidado entonces porque ahí esto rige por encima de todo. Si el chico o la chica lo que hace a través de las TIC es una especie de autoafirmación o búsqueda de identidad, ahí va a ser más difícil trabajar estrategias preventivas, porque es que él basa su propia identidad, su propio concepto de sí mismo, lo va a basar en el uso que hace de las TIC. Vamos, no hace falta poner ejemplos, pero los youtubers y los influencers, vosotros me diréis, si le quitas eso, ¿de qué viven? ¿Vale? Bueno, entonces aquí es donde ya se da en esta etapa la necesidad de oponerse, pero no para fastidiarnos, que a veces sí, es sobre todo oponerse para ser, para decir a los padres, a los referentes, mira, oye, tú tienes esa opinión, pero yo tengo la mía y tengo derecho a tenerla, puesto que ya empiezo a ser adulto o quiero ser adulto, sencillamente diferenciarme de ti. Esto es algo totalmente normal con lo que tenemos que compartir o, si queréis, tener en cuenta a la hora de trabajar la prevención. Y, por supuesto, no podemos hacerlo contra el grupo de iguales, porque el grupo de iguales es tan importante como el comer para el chico o chica adolescente. Los que trabajamos en prevención del acoso lo sabemos. Nosotros solemos decir los adultos que más vale solo que mal acompañado. Eso vale para los adultos. El adolescente dice, yo prefiero estar mal acompañado que solo. ¿Mm? Por eso algunos, incluso siendo sometidos a ciberbullying, a todo tipo de acoso, prefieren seguir en el grupo en vez de manifestarlo o quedarse solos. Y también tenemos que tener en cuenta que en esta etapa es la etapa de experimentación por excelencia y la curiosidad rige muchas de sus actitudes. Por lo tanto, esto tiene que ver con la búsqueda activa del riesgo. ¿Por qué no hacerlo a través de las TIC? ¿Por qué no meterse en retos virales? Claro, si es lo que más mola, si además en el grupo tiene un cierto prestigio determinadas prácticas. ¿Por qué no meternos en situaciones que habéis visto en el curso como sexting, grooming, todo este tipo de historias, ciberbullying? Pues sí, sí, entonces, esto tenemos que tener en cuenta un poco estas tres etapas para saber qué estrategias serían más pertinentes en cada una de ellas.
Y bueno, algunas recomendaciones, hay cantidad de recomendaciones sobre el uso de pantallas. En este caso, a mí me gusta mucho la de la sección americana, que aunque es del 18, creo que está totalmente vigente. Ellos, me imagino que ya conocéis estas recomendaciones, vamos simplemente a verlas por encima. Son normas y límites en función de las edades. Según ellos, en beber de hasta 2 años, evitar totalmente la exposición a pantallas. A muchas familias les pilla ya fuera de juego esto, porque ya no solo es que usen pantallas, es que las pantallas las utilizan para todo, incluso como sonajero o entretenimiento. De 2 a 5 años, entre media y hora y media al día. Perdón, entre media y 1 hora al día. Y siempre supervisados. De 5 a 12 años, entre hora y hora y media, y también supervisados y con contenidos adecuados, ¿vale? Y ya con adolescentes, yo creo que la principal estrategia es acompañar, educar, pero sobre todo negociar. Hay que tener ya como interlocutores válidos que pueden responsabilizarse de aquello que pautemos con ellos. Si no contamos con ellos y les prohibimos, sabemos que van a hacer justo lo contrario. En ese sentido, es bueno que nosotros también nos sabemos hasta qué punto son capaces de gestionar por sí mismos esos pactos, esas negociaciones, esos contratos que hacemos. Y en el caso de que esto a veces esté un poco confuso, hay gente que se alarma. Oye, que es que esto es muy fácil decirlo, pero ¿cuándo yo tengo que preocuparme si realmente mi hijo, mi hija, mi adolescente, mi, mi alumno, lo que sea, mi usuario de mi servicio ya tiene algún riesgo pues habría que observar una serie de señales, entre ellas los cambios bruscos de actitud y conducta, una conducta que se suele volver totalmente compulsiva, irracional e incontrolable por parte de la persona que hace el uso inadecuado. La pérdida de la noción del tiempo, si nos pasa a los adultos. Tú te pones para ver no sé qué contenido y resulta que ese te lleva a otro y al final te ha pasado media hora y ni te has enterado. Pues imagínate, si nos pasa a los adultos, ¿qué no será a ellos? La irritabilidad y el enfado extremo al dejar de utilizarlas. Vamos a ver un vídeo que precisamente me pasó nuestro compañero David, que está aquí presente. Y yo esta tarde lo voy a rescatar para vosotros y vosotras. Es un vídeo que va a servir como muestra de hasta qué punto puede llegar el grado de irritabilidad, de frustración, de enfado extremo a que puede llegar un niño cuando se le priva del uso de las TIC. La interferencia en los estudios son extraescolares. Ya lo dije antes. Primero, por cuestión de prioridades, hacemos las tareas y luego, si hay tiempo, hacemos aquello que está pautado en cuanto al uso de las TIC. Claro, aquí entramos en contradicción cuando hay docentes, ahí tenemos una lucha también, como bien sabe Javier, con este tema, perdón, Javier David, con este tema, cuando los propios docentes le mandan todas las tareas a los chavales a través de la tablet. Si hemos visto ahí las tablas de recomendación de uso y resulta que hemos dicho que en esa edad nunca más de hora y media y tú le mandas 1 hora entera a través de la tablet, ahí estamos, de verdad, perdóname que os diga, volviéndonos un poco fuera de lugar y ellos nos llaman, a mí me lo han dicho, los adultos sois, luego le pregunté cómo decía este término digamos, tan técnico y resulta que su madre era psicóloga, pero me dijo textualmente, Hilario, los adultos sois esquizofrenógenos. Digo, joder, qué bien utilizado este término, ¿a qué te refieres? Y dijo eso, es que no os aclaráis, decís una cosa y decís la contraria. Entonces, cuidado con este tema, en el tema de los estudios y las tareas escolares. Bueno, hay momentos en que tienen dificultades para diferenciar lo virtual de lo real. Hay una práctica que yo hago en los talleres y que le recomiendo a los docentes y a los padres que hagan, que es plantearle una serie de cosas y que ellos intentan analizar primero si es cierta o no, en base a qué está planteada esa noticia, si la han contrastado o no, y finalmente qué deciden. Y os lleváis tremendas sorpresas, porque hay muchos casos que no diferencian lo virtual de lo real e incluso dan más importancia en cuanto a veracidad a lo virtual. Lo hemos dicho antes, dejar o descuidar actividades básicas me parece fundamental como un elemento a tener en cuenta. Cambiar los hábitos de ocio, por ejemplo, negarse a salir porque prefieren estar en casa. Ya sabéis, la nomofobia y cosas de estas, ¿vale? El ekikomori, todo esto que viene ahí en la plataforma, en el curso. Preferir las TIC a las relaciones presenciales o intentos fallidos de querer controlar el uso y no poder hacerlo. Aquellos casos donde ya ellos son conscientes de que se les ha ido del control, pero no pueden evitarlo. Como decíamos antes, vamos a ver cómo muestra un botón. Agarraos porque el vídeo se las trae, ¿eh? Pero no se oye, Hilario, no sé por qué no se oye. Yo por lo menos no lo oigo. No sé si el resto lo oye.
No Y se oye. no se David, no oye. se oye. No, no No. se Ay, oye. qué pena, porque si no se oye no hacemos nada. Ya, sí, totalmente. Porque es que precisamente lo importante es ver el nivel de agitación. Ahora tampoco se oye. No, O pues no sé cómo lo podemos hacer, porque en mi pantalla se oye perfectamente. Enlace por el pues chat. Qué pena. no. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Ahí veis, en la imagen, veis que no aparece la figura del niño por ningún lado. Pero ya intentaré hacerlo llegar por otra vía, o incluso David, si tú me ayudas, se lo hacemos llegar en la plataforma, porque es importante que vean el grado de agitación, el grado de frustración que el niño plantea cuando le evitan jugar, ¿vale? Así que dicho esto, entonces pasamos de este vídeo. Algunas cosas que podemos hacer en los distintos hábitos. Bueno, pues ya está dicho mucho, pero algunas cosas muy concretas, ¿vale? En el ámbito familiar, pues yo pienso que el tener el ordenador en un espacio común, por lo menos hasta llegar a la mayoría de edad, no es una mala recomendación. Negociar, como hemos dicho, a través de un contrato familiar el tiempo de utilización también es muy recomendable. Nosotros como adultos acercarnos a ellos desde una serie de conocimientos básicos para perder esa tecnofobia, compartir web con ellos, llegar a acuerdos con otros padres, que esto sí que si no lo tenéis claro no lo hagáis porque hay padres que dicen que sois raritos y si no hacéis lo que todo el mundo. Interesarnos por el uso que hacen, controlar las compras online, el uso de tarjetas de crédito, consultar el código PEGI, que sabéis que es la norma de seguridad que acompaña a todos los videojuegos y que muchas veces los adultos no observamos cuando le compramos. Utilizar software de filtro, control de contenidos, tiempo, historial, hacer copias de seguridad si llegara el caso y, por supuesto, dejar muy claro que dejarlo también a los padres, vosotros y vosotras, que sois sanitarios, de que ningún filtro sustituye a la figura del padre y de la madre, esto está claro. En cuanto a, bueno, lógicamente, modelos a seguir, tal y como dices, la transparencia. Ten cuidado por dónde caminas, esto le dice cualquier padre y cualquier madre a su hijo. Pero el hijo generalmente se calla, pero muchas veces dice, ten cuidado tú, por lo menos lo piensa, recuerda que yo sigo tus pasos, ¿vale? Esto es obvio, pero bueno, ahí queda, son cosas que se ha reiterado mucho en el curso, pero bueno, que no se crean los chollos, que cambien, que cambien de vez en cuando las contraseñas, que cuidado con los spam, que no se fíen de la gente y dando un mensaje siempre importante, siempre podrás confiar en nosotros, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, bueno, no les cuesta nada, pero para lo malo no, cuando las cosas van mal es difícil que ellos se abran si no ha habido una confianza previa. En el ámbito escolar lo hemos dicho, pero simplemente por poner aquí alguna cosa. Criterios comunes por parte de todo el claustro, porque a veces uno manda tareas, otro las prohíbe, uno quita el móvil, si lo utilizan, otro lo... En fin, formar al profesorado. Nosotros tenemos ahí formación también, competencia digital para el profesorado. Tenemos incluso, tenemos también un documento elaborado para asesorarles. Trabajar en el ámbito escolar, a ver si ya una vez, igual que debemos incorporar psicólogos a la atención primaria, por la misma razón ya va siendo hora que en el ámbito escolar se introduzcan ya educación para la salud como una herramienta también educativa. Y por supuesto a través de metodologías interactivas tipo taller y no soltándoles el rollo que desconectan a la primera de cambio. Y ya en el ámbito comunitario, bueno, pues cumplimiento de la normativa que hay al respecto, que no siempre se hace, cambios legislativos, información, sensibilización y promoción de la salud, también a nivel universal, en prevención selectiva de detección temprana de conductas de riesgo, lo más temprana posible, formación a los técnicos, monitores de tiempo libre, voluntariado, en fin. Y en prevención indicada, trabajo en red, coordinación intersectorial que os corresponderá muchas veces hacer a vosotros y vosotras, psicoeducación para que sepan un poquito de qué va, sobre todo a la familia, e intervención precoz. Y bueno, sabéis que ahora mismo el gobierno está preparando una ley de protección digital, esto entraría dentro del ámbito comunitario, que bueno, si no cambian las cosas, va a elevar la edad mínima para abrirse una cuenta de 14 a 16 años, se va a prevenir o se va a hacer prevención y formación en competencias digitales para menores, familias y profesionales, también para vosotros y vosotras, sanitarios, para nosotros, y los propios dispositivos deberán traer de fábrica, de serie, un sistema de control parental gratuito y accesible. Lo que se pretende es que la sanidad pública tome parte activa en este tema y no esté un poco al margen o sin saber muy bien qué hacer o dónde intervenir.
Y por supuesto, también se prevé que se hagan test en las revisiones pediátricas para detectar posibles adicciones antes de que pasen realmente a ser una adicción. Esto ya lo sabéis, para que nadie confunda el uso con la dependencia. Uso, abuso, dependencia. Aquí ya estamos hablando de que hay que intervenir de manera especializada porque hay una pérdida de control. Y os traigo aquí este pequeño caso, echadle un vistazo. Nos va a dar tiempo antes de que terminemos. Luego lo podemos comentar si queréis en el debate. Incluso podéis hacerlo ahora, aunque quitemos tiempo después del debate. ¿Qué valoración hacemos de este caso o podemos hacer? ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque ellos han venido a consulta por la hija de 10 años, que está incrementando el uso de las TIC y posiblemente algún trastorno de la conducta alimentaria. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué factores de riesgo? He traído un caso porque es muy paradigmático de lo que a veces nos encontramos. Sabéis que una cosa en el ámbito sanitario, en terapia, una cosa es la demanda explícita y otra cosa lo que hay debajo que mantiene todo el problema. Bueno, pues si queréis luego lo podemos comentar más, pero aquí no solo hay un problema de esta niña, es que hay unos antecedentes familiares de precisamente de conductas adictivas que pueden estar también un poco relacionadas con esto. Y la clave es cómo intervenir. Intervenimos solo con la niña, hacemos alusión a lo que pasa con el padre y la madre, lo obviamos. Ahí ya cada uno que se posicione según buenamente pueda, quiera o pueda, ¿vale? Bueno, esta es una reflexión que yo os tengo hecha ahí, no voy a darle mucha importancia, pero quiero que nosotros, si hemos hablado que es importante que ellos reflexionen, comencemos por reflexionar nosotros. ¿Qué relación mantenemos con las TIC? Ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, lo que fuere, ¿vale? Y a lo mejor viene bien de vez en cuando hacerse preguntas como estas. Lo que también puede ser un indicador de si estamos teniendo una relación saludable o si esa relación es problemática e incluso adictiva. Y lo digo como adultos. Luego en la prevención también hay que meternos nosotros como parte importante de la misma. Yo lo suelo decir, el riesgo no solo es el riesgo de dependencia, que está ahí. Sabéis que ahora mismo está solo reconocido la dependencia a los videojuegos, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿vale? Pero lo importante para mí no solo es que pueda haber un riesgo de adicción o dependencia a estas herramientas, sino la cantidad de cosas que podríamos hacer y que dejamos de hacer mientras hacemos un uso abusivo de las mismas. Por ejemplo, esto. Pues mira, no es lo mismo. Me imagino que lo habéis experimentado. No es lo mismo. Hay mucha gente que mantiene relaciones erótico-festivas, por no decir afectivas, a través de online. Y de verdad que no es lo mismo, ¿vale? Así que yo os invito a que hagáis esto. Cada uno debe encontrar su momento. Ahí en el módulo mío hasta os planteo un reto que no sé si queréis alguno comentar, si lo habéis experimentado luego en el debate, lo podéis hacer. El famoso día sin móvil, que no sé si lo habéis intentado. Yo pienso que es el momento de que cada uno busque su momento, cada uno tiene que saber cuál es el suyo y un espacio para la desconexión digital y la conexión con nosotros mismos y con nuestro entorno, que estamos a veces muy conectados con lo que está fuera de nosotros y desconectados de lo más cercano. Espero que este se reproduzca bien, si no ya me voy a frustrar. ¿Se oye? ¿No se oye tampoco? No sé qué pasa con el sonido, Ay, pero qué no. pena. Bueno, esto es muy fácil. Lo tenéis en internet, ponéis. El vídeo se llama Enma. Pero bueno, lo podéis ver también a nivel Eh, simbólico. Mirad, voy a echarlo para atrás. No hace falta escuchar. Supongo que a ti sí que se te escucha, Hilario, en tu ordenador. Sí, ha dicho antes que sí. ¿Te Mm, das con el mensaje visual? Lo habéis entendido, ¿eh? Sin texto Sí, ni nada. perfectamente. Lo habéis entendido. Bueno, pues con esto, El otro vídeo, perdóname, Hilario, el otro vídeo que sí, enseñé antes este de la relación del niño, ya les he puesto en el perfecto. chat de la webinar, tienen el enlace para que lo puedan visualizar.
Muy bien, te lo agradezco mucho, David. Bueno, pues dicho esto, ya para dejar tiempo a esa reflexión, a esas preguntas, reflexión, lo que queráis hacer, daros las gracias por haber estado aquí. Eh, y yo creo que ya dejamos de compartir y el contenido y ya si queréis, bueno, ahí tenéis una de mis fotos, porque yo sí tengo alternativas a las TIC. Vais a flipar conmigo, pero estoy dando el curso y no pertenezco a ninguna red social. Y me están permanentemente invitando, ni siquiera a la LinkedIn, porque ya no necesito, afortunadamente no necesito programarme ni publicitarme a estas alturas de la vida. Entonces, allá cada uno. Mira, esta es mi alternativa, una de mis alternativas, la fotografía. Y si veis, lo he puesto en términos ascendentes, todos podemos conseguirlo. Lo que menos importa es si es buena o mala la fotografía, es hacer algo que sea divertido, lúdico, al margen de las TIC. Bueno, esta, por cierto, no está hecha con ningún dispositivo tecnológico. Era una cámara analógica de las de antes, ¿vale? Así que dicho lo cual, ahora si no os importa, aquel que quiera, aquella persona que no le importe, pues hombre, si ponemos las caras, mejor que mejor. Y nos vemos en las preguntas. O también podéis hacerlo, ya sabéis, a través del chat. Así es que, muy bien, Cecilia, perdón, Cecilia. Aquí en el chat te ponían, Hilario, bueno, aparte de que han puesto el enlace al último vídeo que no se escuchaba por si alguien quiere verlo con sonido, Perfecto. pues te han puesto también otra persona que sí que ha estado un día sin móvil porque se le olvidó en casa y que sigue viva. Bueno, menos mal. Decirnos cómo se siente, si sigue viva. ¿Está angustiada? ¿Está relajada? ¿Cómo se siente? Podéis intervenir. Mira, La persona que lo haya dicho. y Cecilia está levantando la mano, me imagino que querrá hacer una pregunta. Activa Vamos si allá. quieres el micrófono. ¿Va a contestar primero la otra persona de si está viva o no? Perfecto. Que nos diga si está vivita y coleando, porque si solo vive y no colea, mal asunto. ¿Mm? De momento no dice nada, así que si quieres trasladar tú la pregunta. Bueno, perfecto. Ah, sí, Pues podéis intervenir. muchas gracias por la charla, Hilario. Yo soy Cecilia, soy médica de familia, me estoy conectando desde Segovia. Ujú. Me llamó la atención que las indicaciones que pusiste de la Asociación Española de la Asociación Americana, perdón, de Pediatría Sí, del 2018 no está actualizada, porque actualmente ya hay una actualización, valga la redundancia, de la Asociación Española de pediatría y también del Ilustre Colegio Médico, donde es cero pantallas hasta los 6 años, sí, la ¿no? conozco, Y Cecilia. Y por cierto, ¿esa actualización que es más restrictiva o más permisiva? más restrictivo, por supuesto, Claro, porque los estudios de neuroimágenes que hay actualmente se ve que ya no solo es el comportamiento lo que se altera, ¿no? En los niños y bueno, en los infantes, sino también la estructura cerebral, ¿no? La plasticidad cerebral. perfecto. Entonces, con todas esas informaciones ya se ha hecho más restrictivo, ¿no? Y luego que el chat comentaban algo de que en los colegios, claro, no sabemos del dilema entre por qué en el colegio les dan tantas tareas online y por internet y nosotros estamos intentando reducir, ¿no? Es como una discrepancia. Y Ujú. ahí les puse en el chat algunos nombres de instituciones y grupos que están luchando actualmente, asociaciones incluso en las que hay bastantes grupos, bastante movimiento, se está consiguiendo a nivel de colegios concertados en Madrid, en el País Vasco, legislación, información, etcétera. Nos falta en Castilla y León, la verdad no hay una respuesta contundente, ni siquiera hay un posicionamiento claro, pero lo que tenemos que entender, yo creo, en esto de las TIC es de que es la salud de los niños y los adolescentes, ¿no? Ya no pensemos en la salud de los adultos que también nos afecta, sino la salud de ellos, ¿no? Que es por lo cual el sistema sanitario tiene que posicionarse también. Muy bien. Pues muchas gracias, Cecilia. Y en ese sentido, hace bien poquito, David nos puede dar constancia de lo mismo, hace muy poquito se ha celebrado en Valladolid y en otras ciudades españolas concentraciones en la línea de la que tú planteas. Si quieres, puedes Sí, sí. comentarlo, David. Sí, sí, Eh, sí ha habido el movimiento OFF, por la manifestación OFF, que es un documento público que está, que todos lo podemos firmar, os invito a firmar, o os pongo el enlace, ha hecho una convocatoria a nivel nacional por diferentes ciudades, ¿no? Eso sí, yo también tengo uno. y Ay, el no, movimiento tengo ahí está. en la casa. Bueno, que este movimiento lo que invita es a que todos nos posicionemos para proteger la salud, ¿no? Yo cuando doy Perfecto. sesiones de esto siempre pongo como primer enfoque que es la salud y luego es el comportamiento y luego es la socialización, que todo hace que nuestros hijos, los pequeños y los adolescentes, que son los que se están formando,
pues que crezcan en un entorno más seguro, ¿no? Y los adultos tenemos que ayudar en eso. No vale que el adolescente decida lo que va a hacer, porque realmente está en esa etapa en la que no sabe ni siquiera bien quién es, ¿no? Claro, Y luego hay otro que es escuelas digitales, hay otro que es, Chile, hay un movimiento anterior a todo eso que sí sí, que está en Castilla y León porque está en toda España, que es el de adolescencia libre de móviles, que también escuelas libres de móviles también, o lleva sea que funcionando desde el tenemos 2000. recursos. Lleva funcionando desde el 2022 y haciendo buena labor. Con respecto a toda esta temática que estáis comentando de los centros educativos, aquí sí que voy a romper una lanza en favor de los docentes, porque es verdad que en la docencia pues hay profesionales buenos y malos, como en el resto de las profesiones, pero hay mucho docente sensibilizado y por desgracia no pueden hacer otra cosa aparte de lo que están haciendo porque los planes educativos se lo exigen, no depende de ellos. Tienen que alcanzar una serie de hitos de capacitación digital que deben de cumplir y que deben de mandar esas tareas y que deben de utilizar. Estoy hablando de las escuelas públicas, evidentemente. Hasta que no se cambie la legislación no van a poder mandar menos tareas o utilizar el Teams o utilizar todas estas herramientas. Evidentemente luego en el aula pues podrán utilizar las pizarras o el YouTube u otras cosas o no, eso dependerá de su elección, pero están un poco constreñidos por la normativa y hasta que no se cambie complicado. Y lo último que os comento y ya me callo, que esto sí que es una novedad, por fin, en una semana, apenas una semana, nos vamos a unir un poco todas las entidades científicas y movimientos importantes en una sola plataforma que se va a llamar Control Z. Se va a presentar el 27 de junio en Madrid. Va a estar la Asociación Española de Pediatría, va a estar el Consejo General de Médicos, va a estar el Consejo General de la Psicología, va a estar UNICEF, va a haber un montón de entidades importantes y esa plataforma lo que pretende es aunar todo esto, empezar a hacer investigación científica súper actualizada y que lo que diga esta plataforma vaya a misa y empezar a presionar todavía más a los dirigentes y a los cargos que son luego los que dictan las normativas y que se haga, porque sí que tenéis razón, parece aquí que llevamos un tiempo sanitarios, que somos casi todos los que estamos aquí, y otras entidades por un lado, y educación parece que va por otra vía, ¿no? Nos acaban de subir al carro con respecto al abuso de pantallas y yo creo que ya es hora de que se suban al carro y de que se empiecen a cambiar las cosas, sí. Bueno, por aquí hay más comentarios en el chat que os comento. Bueno, la persona que decía que había estado un día sin móvil, comentaba que al principio pues se angustió un poco, pero que luego tan a gusto. Hay otra persona, Elisa, que nos dice que te pregunta, Hilario, si al final tú como padre deberías tener una cuenta en una red social para poder controlar el uso de tu hijo en dicha red. ¿Qué opinas al respecto? cierto. Lo que pasa es que mi hijo ya tiene 28 y 26 y yo tengo clarísimo que lo que no haya conseguido ya, con 28 años ya no lo voy a conseguir. Luego ya es No, pero competencia. yo entiendo que lo que pregunta es si cualquiera como padre Ah, debería cualquier tener una cuenta padre, en no, redes por sociales supuesto. para hacer un poco de control de lo que hacen sus hijos en esas redes sociales. Sí, bueno, en ese sentido yo me atrevo a decir que estamos autorizados como padres que somos y madres para llegar a acuerdos con ellos hasta el punto de, por ejemplo, decir, cuando yo le compro el móvil a mi hijo, debo de sentirme autorizado para decir, mira, este móvil es mío, yo te lo presto. Y como es mío y te lo presto y tú eres menor de edad y puedes hacer un uso fraudulento de él o meterte en líos, yo necesito saber como condición para que tú disfrutes del móvil, necesito saber las claves. Y necesito saber que tú admitas que haya una serie de controles o un acompañamiento por mi parte. Y esto como condición sine qua non, yo lo tengo clarísimo, porque es ahí donde tenemos que actuar de una manera firme. Claro, con un criterio claro, es yo no voy a entrar en tus cuentas, como no entraría un padre hace 30 años en las cartas o no debería entrar en las cartas privadas de su hijo con sus coleguillas, ¿verdad? Yo no voy a entrar en las cuentas si no hay nada que lo motive. Pero si hay algún problema, yo debo estar autorizado. Si el niño no lo autoriza, no hay móvil. Yo esto lo tengo muy claro. No sé si es compartido por el resto. Pero en ese contrato que hagamos del uso adecuado y saludable de las TIC puede incluirse perfectamente este tipo digamos, de compromisos mutuos. Sí, por aquí hay otra persona, Santiago, que comentabas en el chat que sería imprescindible lo de tener un sistema de verificación fiable, ¿no? Como el DNI electrónico o cualquier otro sistema.
de cara a poder darse de alta a los menores en ciertas aplicaciones que tienen una edad legal para poderse utilizar, pues como las redes u otras, ¿no? Sí, Y yo que lo los comparto comentarios o datos totalmente. que suban, que los comentarios o datos que suban tengan al responsable perfectamente identificable. Totalmente. Y así también sabemos si efectivamente cumple esos criterios de edad, de franjas de edad. Y eso hoy es perfectamente viable, como dice Santiago. Eso se puede hacer, es cuestión de voluntad y de poner Creo que los medios. están, creo que están precisamente ahora, no acaban de sacar esta ley de la protección a la infancia en el entorno digital por varias cuestiones y una de ellas debe ser esta. No se acaban de poner de acuerdo en cómo hacer esa verificación digital, aunque sí que hay sistemas, pero no se acaban de poner de acuerdo. ¿No? Luego nos pregunta otra persona por aquí, Isaías, que si conocemos el contenido y los formadores de unos campamentos que se promocionan este año. Yo sí que los había oído en la radio, que es campamentodigital.org. Entonces, si sabemos algo y si tenemos alguna recomendación u opinión al respecto. A mí no me ha dado tiempo a mirarlo. Sé que lo he oído en la radio el anuncio, sé que se están anunciando por internet. No sé si Hilario o alguien conocerá algo de este tema, pero no me ha dado tiempo a Yo, verlo. este, yo tampoco he oído hablar de ellos, están publicitados, pero no he llegado a ver el contenido. Lo que sí es cierto es que en casi todos los campamentos, sean o no de contenido digital, les viene muy bien a los niños y niñas y adolescentes, porque casi todos los campamentos que yo conozca, una de las cosas que hacen cuando están en esa actividad durante los días que dure el campamento, una semana, 15 días, lo que sea, ahí sí que hay una regulación muy clara por parte de los monitores del uso que pueden hacer de los dispositivos. Y en algunos casos incluso les damos la oportunidad a los menores de que puedan vivir durante esos días al margen, con lo cual ven que sí que hay vida más allá de las pantallas. Santiago, no sé exactamente el comentario este de si no da igual que pongas la edad en 20 años, no sé a qué hace referencia. Decía, no te he entendido muy bien, David. No, decía Santiago que tiene la cámara abierta, el que había comentado antes lo del sistema de verificación por DNI Ah, electrónico, que si Era, no, da igual que pongas la edad en 20 años. sí, perdona, es que como estaba hablando de cambiar la edad de 14 a 16 años, en realidad da igual. Si es que se va a falsear quien no quiera falsear, igual da igual que lo pongas en 20 que en 25. Mientras no tengas una capacidad de verificar realmente la identidad de quien se da de alta y de quien pone los comentarios, te va a dar igual. El resto, obviamente. Obviamente, es fundamental buscar esa verificación de una vez por todas y como dice muy bien David, tendrán que ponerse de acuerdo aquellos que son responsables de que eso se lleve a buen puerto. Yo Hay no sé si otra. les va a hacer mucha gracia a las grandes empresas y los grandes gurús, creo que ninguna, porque Ninguna pierden, porque pierden al pierde, principal colectivo diana. claro, pierden un montón de usuarios, de datos y de Claro, negocios. claro. Comentan por ¿Alguna otra aquí. reflexión, pregunta? Sí, me comentan por aquí, Hilario. Mi hija tiene ahora 29 años y no he podido acabar de ver el vídeo del niño porque pasé con ella una situación similar a los 17 años. Dejó de salir con amigas, suspendió asignaturas y siempre había sacado buenas notas. Fue un año muy difícil. El apoyo continuo y también las restricciones de uso hicieron efecto finalmente. Para ella fue muy duro, pero para nosotros también. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nos comparte Cecilia también un documento publicado por la organización Escuela Saludable con 10 puntos muy importantes para los padres que estamos luchando por los derechos de nuestros hijos. Entonces podéis clicar directamente y acceder al documento. Pues muy bien, no sé si alguien más, alguno o alguna queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Yo, por si acaso, antes de terminar, yo invito a todo el grupo, a la gente que está aquí presente ahora online y aquellos que no hayan podido estar y accedan al vídeo a través de la plataforma, que por supuesto están los foros. Es decir, cualquier comentario al hilo de lo que hemos trabajado hoy o de ese reto que os planteé, allá un compañero ha hecho una referencia de que él lo probó y efectivamente pasó de un estado de agitación y ansiedad a un estado de relajación, pues podéis compartir vuestras experiencias. A mí me parece muy importante no solo que lo compartáis conmigo, con los distintos eh, compañeros, ¿vale? Sino con los tutores, sino también entre vosotros y vosotras, que lleguéis a reflexiones. Este tipo de plataformas, aunque no sean presenciales, permiten también esa interacción. Es decir, es una invitación a que si queréis utilicéis los foros. Por aquí te dice muchas gracias por el curso, me está resultando muy interesante.
y Isaías nos comenta un libro interesante al respecto, puede ser Redes, de Eloy Moreno. Redes, sí, Sí, redes, sí, 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 sí. yo Os he lo leído además, recomiendo, ¿eh? se lee Es duro, pero conviene tenerlo en cuenta. es duro, se lee súper fácil, pero súper fácil y está muy bien. Y Está muy luego bien. pone segunda parte de Invisible, lo habéis leído, lo tengo a medias leyéndolo con mi hija de 13 años, tras leer Invisible. Sí, es duro, pero lo que decía Hilario, se lee muy fácil, ¿eh? Y una tercera sugerencia, aparte de esas dos, que es la que yo os planteo ahí en el módulo, que es la película Her, de la cual os he metido el tráiler para que le echéis un vistazo, para llegar a ver hasta qué punto podemos establecer una relación de dependencia con el sistema operativo. Y hay un documental que antaño estaba en Netflix, no sé si seguirá en Netflix, que se llamaba Redes, que estaba bien, porque era un documental de alrededor de una hora en el que entrevistaban a los grandes CEO y ex directivos y ex cargos de las principales redes sociales y plataformas que utilizamos todos. Y te pone un poco, aunque ya lo sabes, pero te pone un poco los pelos de punta de las cosas que admiten y lo que están haciendo un poco con nosotros, como imaginaros entonces con estas personitas que todavía no tienen las capacidades y habilidades perfectamente desarrolladas para hacer frente a eso que van a ver, ¿no? Me Cecilia quiere pregunto- decir algo. perdona, Sí, Hilario, ataca, dale. di- Ah, disculpen, para la gente que esté en Segovia, no sé si hay gente de Segovia, pero aquí Caritas Segovia tiene un módulo de psicólogos para adicciones ya han creado un módulo específico para adicciones a pantallas en general, para la infancia, desde los 9 años. Solo comento por si en las consultas encontramos padres, madres desesperados, ¿no? Se pueden contactar con Caritas Segovia y Caritas Segovia valora el caso y si es necesario interviene todo ese equipo, ¿no? Es un recurso que nos comentaron hace como unos meses y que está específico para esa edad. No es que intervengan a todos, hacen primero una valoración, ¿no? Pero por si en Segovia necesitan, no sé si hay en otros sitios, pero por si mis compañeros que estén por ahí lo necesitan, que sepan que hay ese recurso. Muy bien, muchas gracias. yo, comenta por aquí Cristina, pregunta Cristina que si vamos a hacer más ediciones del curso, porque tiene compañeras interesadas en cursarlo y dice que están haciendo intervenciones en institutos sobre educación sexoafectiva y tocamos estos temas. Pues Cristina, ojalá nosotros, la federación y nosotros el colegio, estamos encantados de este curso, la colaboración es buenísima y se lo ofrecemos a la Consejería de Sanidad todos los años, que se encarga de ello la federación, por supuesto, entonces siempre que a la Consejería le parezca oportuno, creo que es la tercera edición ya. Es la Sí, tercera. Sí, y efectivamente, pues ratificar lo que ha dicho David, siempre que haya un interés, que haya evidentemente unos fondos con los que seguir. Esto es algo evidentemente que hay que trabajar, lo estáis viendo en las consultas y lo vemos en las asociaciones y lo ven los psicólogos. Es un problema que está sobre la mesa y que hay que atajarlo. Entonces, esto es un pequeño, ¿no? Una pequeña gotita en el océano, pero vamos, nosotros, efectivamente, mientras nos quede energía y nos apoyen, pues ahí estaremos para seguir manteniendo esto y mejorándolo en todo lo posible. Elisa nos comenta también que es muy difícil la educación sin pantallas. Los niños ven que los creadores de contenido, de contenidos ganan mucho dinero muy rápido y sin grandes esfuerzos. Así que explicarle a un adolescente que se sacrifique unos años haciendo una carrera para luego tener trabajo es algo casi imposible. Así es. Bueno, Así es es. difícil, yo te voy a dar mi opinión personal, ¿eh? ¿Es difícil competir con esto? Sí, es muy difícil, pero también hay que desmitificarles un poco este tema, porque realmente llegan cuatro a ganar mucho dinero, por poner un número así aleatorio. De esos cuatro se han quedado 500 por el camino y de esos 500 los que ganan dinero son YouTube, Instagram, TikTok y todas las plataformas, no ellos. Hay cuatro que harán muy buen contenido, que harán un contenido novedoso, que sí que estarán ganando dinero, pero no te creas que tanto. Y el problema, además de las redes sociales y de todas estas plataformas que hoy en día les están dando dinero a los que les están dando, es que yo siempre digo que son una montaña rusa. No es una forma estable y segura de ganarse la vida, porque es verdad que te puede ir muy bien y puedes estar aquí y mañana tienes 5 comentarios negativos de una campaña en Y tu te vas contra abajo. y al día siguiente estás aquí y se acabaron tus ingresos y a ver cómo te buscas la vida. Yo cuando me lo preguntan siempre los centros educativos o las familias les digo siempre lo mismo. ¿Se puede probar a hacer eso? Sí, pero teniendo un plan A. El plan A es la formación, en los estudios, la profesión,
algo con lo que sustentarte o ganarte la vida. Y luego probar el plan B. Y si el plan B te sale bien, maravilloso. Y si no te sale bien, te vuelves al plan A, pero tienes algo agarrado. Te diría incluso que ya desde hace años a veces tenemos academias, incluso en Cataluña hay academias que se dedican a preparar a niños para ser youtubers y tienen su punto porque les enseñan cosas como hablar en público, los planos, la dicción, el enfoque, el no sé qué. Bueno, pues está bien ya que lo quieres intentar, pero siempre sin descuidar lo otro que es lo importante. Yo creo, si me permites, a mí me recuerda mucho, yo vengo, ya os he dicho, de trabajar mucho en el tema de las adicciones con sustancias, drogas, y esto me recuerda un poco, de vez en cuando me pongo a reflexionar, me recuerda un poco al mundo del narcotráfico. Hay gente que en vez de buscarse un trabajo digno se dedica al narcotráfico. Claro que sí, obtiene unos ingresos tremendos, pero cuando se cierra el grifo o tú no respondes directamente o te quitan del medio o te tienes que buscar la vida, pero resulta que no has desarrollado ninguna otra competencia vital. Cuidado con este tema. Entonces hay que educar también y dejar muy claro a los hijos cuando entremos a reflexionar con ellos sobre este tema, que tienen parte de razón, claro que sí, esa es una forma de hacer dinero fácil, pero que, como bien has dicho, David, de 500 son 4 los que consiguen vivir de esto de manera permanente. Es un buen tema de reflexionar y de debate con los propios hijos también esto. Me gustaría añadir, bueno, que creo que es una línea de trabajo que desde el movimiento asociativo salud mental siempre remarcamos y es el papel de la comunidad. O sea, las redes sociales y todo el negocio que hay detrás de la tecnología, las nuevas tecnologías, es muy fuerte. Por eso, ahora más que nunca, también la corresponsabilidad de toda la comunidad, de los sanitarios, de las familias, del entorno, de la educación, es decir, es que en esto estamos todos. Vamos No todos. hay una solución mágica. Es decir, frente a un gigante, todos los demás tenemos que hacernos fuerte, tenemos que ser conscientes y también yo recuerdo en mi época, los compañeros querían ser todos jugadores de fútbol. ¿Cuántas escuelas de fútbol había, no? Todo el mundo quería ser famoso y ganar mucho, e incluso muchos padres querían que sus hijos fueran futbolistas y ganaran mucho, pero de eso, pues luego mucha gente, gracias a una buena educación en la casa, en el colegio, en el entorno, en la familia, pues te das cuenta que futbolistas hay unos cuantos y que ganen mucho, unos mínimos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora es el momento de que con más fuerza toda la comunidad estemos centrados en un mismo objetivo y es en proteger y en ayudar y en acompañar a los menores. Y el último comentario, y yo creo que con esto, si os parece, cerramos, nos comenta por aquí Jesús que a mí me resulta muy complicado pensar en una solución global para la pandemia digital. El día del apagón eléctrico de este país, los niños socializaron de nuevo, los padres jugaron con sus hijos, la gente salió a la calle, pero pasado este, lo que solicitamos es mayor seguridad para evitar desconexiones. Ojalá podemos educar, pero la presión tecnológica está marcando la creación de una especie de Matrix como algo más real de lo que nos pensamos. Enhorabuena por el curso, vuestro trabajo y seguimos con el esfuerzo de fomentar el uso relacionado de las TIC. Y nada, por aquí también te dan, bueno, la misma persona que muy buen curso, excelentes las dos webinars, muy recomendable y gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues si queréis ya cerramos, ¿no? Y solo me gustaría pues, reconocer, han preguntado cuántas ediciones más habrá, las que queráis, y siempre que haya recursos, como decía Cristina. Y yo en este sentido quiero, desde luego, dar las gracias a la Federación, por supuesto, y a todos los que habéis estado ahí en el curso, porque sin vosotros esto no se podría hacer. Por supuesto, al colegio y a todos los organismos que han de alguna manera participado. Así que muy agradecido por mi parte y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Hilario, muchas gracias a la Federación y gracias a todos y todas las que os habéis conectado. Y nada, que acabéis bien la tarde y la jornada. Gracias. Venga, Buenas Gracias. nos tardes, vemos. gracias a Buenas tardes. todos. Gracias. Bueno, bien, ¿no, David? Bien, sí, la gente está contenta y sí que al final participan con el chat, así que bien, buena experiencia. Si Bueno, es que no queda otra, no queda va- otra. Bueno, vamos a ver David, si seguimos por aquí haciendo cosillas. muy bien, muchas Disfruta, gracias. disfruta mucho de la semana que viene. Gracias igualmente de tus Venga, vacaciones. Chao, chao, chao. chao. Adiós.